Ejercicio 5.27, estática Hübler. El ejercicio dice, cuando se aplican los frenos de un avión, la rueda frontal ejerce dos fuerzas sobre el extremo del tren de aterrizaje como se muestra en la figura. Determine las componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador C y la fuerza en el tirante AB. Bien, vamos a hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre del tren de aterrizaje. Aquí tenemos lo que es el tren de aterrizaje. Aquí tenemos lo que es una fuerza de 6 kilonewtons. Aquí tenemos una fuerza de 2 kilonewtons. En el punto A vamos a tener la fuerza que ejerce el tirante sobre el tren de aterrizaje, la cual vamos a llamar fuerza AB. En el punto C vamos a tener dos reacciones, ya que está conectado mediante un pasador. Por lo tanto, esas reacciones van a ser la reacción CX y la reacción CY. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados que forma lo que es el tirante con respecto al tren de aterrizaje. Y aquí tenemos un ángulo de 20 grados que forma el tren de aterrizaje con respecto a la vertical. Y aquí tenemos las medidas que nos están dando en la figura. Bien, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto C. Para ello primero vamos a calcular lo que son las distancias que hay de esta fuerza de 6 kilonewtons y esta fuerza de 2 kilonewtons con respecto al punto C. Para ello, viendo lo que es esta figura, vamos a trazar un triángulo que se está formando aquí. Como vemos aquí se está formando un triángulo rectángulo y a esta distancia o a ese cateto lo vamos a llamar x1. Por lo tanto, aplicando la trigonometría nos queda que tangente de 20 grados es igual a x1 entre 1 metro, que es el valor, 1 metro es el valor de este cateto. Por lo tanto, despejando x1 nos queda que x1 es igual a 1 metro por la tangente de 20 grados, resolviendo nos queda que es igual a 0.364 metros. Ahora vamos a calcular esta otra pequeña distancia que hay del punto A al punto C. Vamos a trazar un triángulo en este lado. Como vemos, también se trata de un triángulo rectángulo y el ángulo que tiene este pequeño triángulo es de 20 grados, ya que esta línea es paralela a esta otra línea y ambas líneas están cortadas por esta línea tangente. Por lo tanto, recordando nuestros conocimientos de geometría, este ángulo de 20 grados es igual a este otro ángulo. Es por ello que determinamos que ese ángulo es de 20 grados. Bien, entonces aplicando trigonometría en ese pequeño triángulo, tenemos que tangente de 20 grados es igual a x2 entre 0.4 metros. x2 va a ser esta pequeña distancia. Despejando x2 nos queda que x2 es igual a 0.4 metros por la tangente de 20 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 0.15 metros. Bien, ahora sí ya podemos hacer sumatoria de momentos con respecto al punto C, ya que tenemos todas las medidas correspondientes. Vamos a colocar estas medidas en el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos lo que es x1 y x2, que ya las determinamos. Por lo tanto, vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, sumatoria de momentos con respecto a C es igual a 0. Y nos queda menos 6 kilonewtons por 0.364 metros, que es su brazo de momento, más 2 kilonewtons por su brazo de momento, que es de 1 metro. Ahora vamos con la componente Y de la fuerza AB. Por lo tanto, nos queda más la fuerza AB por el coseno de 50 grados. ¿Por qué multiplicamos por el coseno de 50 grados? Porque la fuerza AB tiene un ángulo de 50 grados con respecto a la vertical. Porque tiene un ángulo de 50 grados, porque podemos observar aquí que aquí nos están dando un ángulo de 30 grados que forma el tirante con respecto a el tren de aterrizaje, y aquí tenemos un ángulo de 20 grados. Por lo tanto, si sumamos ambos ángulos nos da un valor de 50 grados, que es el valor del ángulo que está formando el tirante con respecto a la vertical. Es por ello que estamos usando el ángulo de 50 grados para poder calcular las componentes de la fuerza AB. Bien, entonces por su brazo de momento, que es de 0.15 metros, ahora vamos con la componente X de la fuerza AB y nos queda menos la fuerza AB por el seno de 50 grados por 0.4 metros es igual a 0. Resolviendo nos queda que menos 0.184 kilonewtons metro menos 0.21 metros de la fuerza AB es igual a 0. Despejando la fuerza AB nos queda que la fuerza AB es igual a 0.184 kilonewtons metro entre menos 0.21 metros. Metros con metros se elimina y resolviendo nos queda que es igual a menos 0.874 kilonewtons. Aquí nos dio un signo negativo, por lo tanto este signo negativo nos indica que el sentido que supusimos para la fuerza AB es incorrecto y el sentido correcto es hacia arriba. Este es el sentido correcto de la fuerza AB.
Bien, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan a la derecha van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y nos queda que 2 kilonewtons. Ahora vamos con la componente X de la fuerza AB, ya tomando en cuenta lo que es el sentido correcto de la fuerza AB, por lo tanto nos queda más 0.876 kilonewtons por el seno de 50 grados menos Cx es igual a 0. Despejando a Cx y resolviendo nos queda que Cx es igual a 2.67 kilonewtons. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y y vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y nos queda 6 kilonewtons. Ahora vamos con la componente Y de la fuerza AB, tomando en cuenta ya su sentido correcto, por lo tanto nos queda más 0.876 kilonewtons por el coseno de 50 grados menos Cy es igual a 0, despejando a Cy y resolviendo nos queda que Cy es igual a 6.56 kilonewtons. Y de este modo es como encontramos el valor de las reacciones en el punto C, así como el valor de la fuerza AB. Ejercicio 5.28. El ejercicio dice, tubo de desagüe de 1.4 megagramos se sostiene en las barras de montacargas. Determine las fuerzas normales en A y B como función del ángulo de inclinación θ. Grafique los resultados de las fuerzas eje vertical contra θ eje horizontal para θ entre 0 y 90 grados. Bien, pues primero vamos a hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre del tubo de desagüe. Aquí tenemos lo que es el tubo de desagüe. En el punto A tenemos lo que es la normal A y en el punto B tenemos la normal B. Y lo que es el peso del tubo de desagüe actúa de forma vertical. Bien, aquí nos están dando lo que es el ángulo θ. Por lo tanto vamos a definir los ángulos que forman las normales A y B con respecto a la horizontal y a la vertical. Bien, tomando en cuenta lo que es aquí esta figura, bien, vamos a poner aquí lo que es la normal A y vamos a trazar una línea horizontal que atraviese el punto A. Aquí si nos damos cuenta lo que es la normal A o su línea de acción de esa normal A es paralela a lo que es la plataforma del montacargas. Como nos podemos dar cuenta son paralelas. Y también lo que es esta línea que hemos trazado aquí de forma horizontal también es paralela a esta otra línea horizontal que está formando el ángulo θ con respecto a la base del montacargas. Por lo tanto, este ángulo que se está formando aquí es θ, ya que estos ángulos son iguales debido a las condiciones de las rectas. Vamos a trazar una línea horizontal que atraviese por el punto B y una línea vertical que también atraviese por el punto B. Aquí, como podemos observar, este ángulo es θ, ya que este ángulo es igual a este ángulo, ya que esta línea horizontal que hemos trazado es paralela a esta otra línea y ambas líneas las corta lo que es la rampa de forma tangente, por ello que ambos ángulos son iguales. Ahora a este otro ángulo vamos a llamarlo alfa y como podemos observar estas dos líneas forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo alfa es igual a este otro ángulo que están formando, ya que son ángulos opuestos. Por lo tanto, este ángulo también es alfa. Ahora, si en este caso θ es el suplementario del ángulo alfa, por lo tanto, este otro ángulo también vale θ, ya que es el ángulo suplementario de estas dos líneas que están formando un ángulo de 90 grados. De este modo es como determinamos lo que es cada una de las normales en función de θ. Por lo tanto, colocando esos ángulos θ en el diagrama de cuerpo libre nos quedan de esta forma. Bien, ahora vamos a calcular lo que es el peso del tubo y nos dicen que tiene una masa de 1.4 megagramos. Por lo tanto, haciendo la conversión a kilogramos nos queda que 1000 kilogramos es a 1 megagramo, megagramos con megagramos se eliminan y nos queda que es igual a 1400 kilogramos, multiplicando por la aceleración de la gravedad para poder convertirlo a peso. Entonces multiplicamos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, resolviendo nos queda que es igual a 13.734 newtons. Bien, ahora sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y vamos a trazar lo que es el plano cartesiano con esta orientación. Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Así es como va a estar orientado nuestro plano cartesiano. Aquí vamos a definir el ángulo que está formando el peso con respecto al eje Y. Como nos podemos dar cuenta, la línea de acción del peso es paralela a esta línea vertical y ambas líneas están cortadas por el eje Y.
Por lo tanto, este ángulo teta es igual a este ángulo. Por lo tanto, ese ángulo también va a ser teta. Entonces, ahora haciendo sumatoria de fuerzas en X, vamos a decir que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas. Y nos queda la normal A. Ahora vamos con la componente X del peso. Y nos queda menos 13.734 por el seno de teta es igual a 0. Despejando la normal A nos queda que es igual a 13.734 newtons por el seno de teta. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Nos queda normal B. Ahora vamos con la componente Y del peso. Nos queda menos 13.734 newtons por el coseno de teta es igual a 0. Despejando la normal B nos queda que la normal B es igual a 13.734 newtons por el coseno de teta, y es el valor de la normal A y la normal B en función del ángulo teta. Nos piden que grafiquemos este resultado. La gráfica nos quedaría de esta forma. En el eje de las Y tenemos lo que son la fuerza normal en newtons, y en el eje X tenemos lo que es el ángulo T de 0 a 90 grados. De esta forma nos quedaría la normal A y de esta forma nos quedaría la normal B. Y de este modo es como encontramos el valor de la normal A y la normal B en función del ángulo teta, y de esta forma quedaría graficado.